Muy buenas tardes. Es un placer para mí estar en estas jornadas. Muchas gracias a mi presentador. Es un placer compartir mesa con Íñigo Sagardoy y con todos ustedes. Y quiero agradecérselo también al Centro de Cooperación Hispano-Austriaco y al Grupo Formarse por permitirme estar esta tarde aquí con ustedes hablando de un tema del máximo interés, como es la reforma de la negociación colectiva. Quizá yo opere aquí como falso sustituto de quien realmente podría haber dado muy interesantes reflexiones sobre el estado actual de las negociaciones en materia de reforma de la negociación colectiva, y por eso mi intervención puede sonar a algo de artificial. No voy a realizar propuestas específicas, voy a tratar de poner sobre la mesa cuál es el centro del debate ahora en esta materia. Doctrinalmente se han realizado diversas aportaciones y reflexiones sobre la reforma. Aquí está el profesor Laera, que ha hecho reflexiones de gran interés sobre esta cuestión. Nosotros mismos, lo decía Íñigo Sagardoy, hemos realizado alguna aportación. Creo que el momento actual lo que exige es que yo les ponga sobre la mesa cuáles son o cuál es de alguna forma el estado de la cuestión sobre el debate en lo que trasciende del mismo de la reforma de la negociación colectiva en nuestro país. No hace falta subrayar que la reforma de la negociación colectiva es un elemento clave desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Es decir, la fijación de salarios tiene un referente natural, que es la negociación colectiva, el referente institucional básico, y en esa medida macro y microeconómicamente la negociación colectiva es un elemento clave. Es un elemento clave también desde el punto de vista político, de la política sindical y empresarial en sus grandes dimensiones. Es el instrumento clave de determinación de condiciones de trabajo. De ahí su importancia y la necesidad de ajustarlo a las nuevas necesidades económicas que muy bien Íñigo Sagardoy ha puesto sobre la mesa. Y también yo creo que a la hora de reflexionar sobre esta reforma de la negociación colectiva hay que partir de también las dificultades de efectiva implementación de la reforma de la negociación colectiva. Es decir, no pensemos que la reforma de la negociación colectiva va a tener en todos sus aspectos una implementación inmediata. Es decir, la negociación colectiva tendrá que asumir esa reforma e implementarla, y eso sin duda será una cuestión de tiempo, por lo que habrá materias que surjan de esta reforma que permitan una valoración inmediata sobre sus efectos, pero habrá otras seguramente que requerirán de un largo periodo de tiempo o de un periodo más largo de tiempo para evaluarlas. A la hora de hacer la reflexión, y por ser lo más sistemático posible, teniendo en cuenta el tiempo limitado que tengo, mi intervención se divide en dos partes. Una primera, que sería un estado de situación sobre los rasgos de nuestra negociación colectiva, y en segundo lugar un repaso breve, telegráfico diría yo, por las propuestas que desde el punto de vista sindical y desde el punto de vista empresarial y por alguna organización como FEDEA se han hecho de reforma de la negociación colectiva, para concluir en los últimos o las últimas reflexiones que están sobre la mesa en este momento en los negociadores. Datos para la reflexión a la hora de abordar una reforma de la negociación colectiva. ¿Qué elementos, creo yo, caracterizan nuestra negociación colectiva, la estructura de nuestra negociación colectiva y su definición desde el punto de vista técnico? Es verdad, y se me olvidó decirles, que muchos de ustedes lo habrán visto hoy en la prensa. Hay una noticia que publica concretamente 5 días que dice que los sindicatos creen que una reforma eficaz de los convenios no entiende de plazos, lo que, bueno, también es una idea de que probablemente esa reforma a corto plazo que se esperaba de la negociación colectiva probablemente a lo mejor tiene que esperar algo para que vea definitivamente la luz. Les decía, el primer elemento que creo que define nuestra estructura o nuestro sistema de negociación colectiva es una elevada tasa de cobertura. El modelo de negociación colectiva de eficacia general nos sitúa en rango y en porcentaje incluso de densidad sindical dentro de los países en los que la eficacia del convenio y su alcance, la tasa de cobertura de los convenios colectivos es más elevada en relación con el resto de los países de Europa. Ahí tienen una primera referencia. Esta se sitúa en torno al 80% de los trabajadores. La negociación colectiva da lugar a la negociación de en torno a unos 6.000 convenios colectivos que cubren a 1,5 millones de empresas y a cerca de 12 millones de trabajadores. Por lo tanto, es un instrumento que no hace falta subrayar, clave dentro de nuestro sistema. Es un sistema el nuestro en el que hay un cierto espejismo en torno a la prevalencia del convenio de empresa, porque si ven ustedes los datos, los convenios de empresa son significativamente y cuantitativamente el número más significado, pero si luego se van
ustedes a los datos de afectación de los trabajadores afectados por los convenios de empresa, pues ven ustedes que la tasa de efectividad de esos convenios en cuanto al número de trabajadores que ellos afectan es relativamente reducida y que cobra un especial vigor y una especial posición, luego volveré sobre esta cuestión, los convenios colectivos empresariales. De las tres franjas, la franja intermedia es precisamente la que nos dice el número de trabajadores afectados o que se ven cubiertos por convenios colectivos de ámbito provincial, es decir, que los autonómicos son una franja relativamente estrecha, los de ámbito nacional un poco más amplia, pero el núcleo importante, cerca del 50% de los trabajadores, más del 50% de los trabajadores afectados lo son a través de convenios colectivos empresariales, mientras que el porcentaje de trabajadores afectados por convenio de empresa ronda el 11%. Además, otro dato significativo que también se observa en nuestra negociación es la atomización de esa negociación colectiva de empresa, es decir, cada vez esos convenios son más convenios que cubren, paradójicamente, a menos trabajadores. La estructura de nuestra negociación es en alguna medida típica, si la comparamos con el resto de los países de Europa, en la que los elementos de composición nos sitúan en un modelo tipo de convenio colectivo de carácter sectorial y con un componente regional muy elevado. Tan solo hay una lógica similar en el caso alemán, pero también hay medida no desde el ámbito provincial, lógicamente, como es el caso nuestro, sino desde un ámbito más amplio, como puede ser el de los LAN, el equivalente a las comunidades autónomas. En este sentido, el diferencial de nuestro país en relación con el resto de los países en cuanto a ese ámbito regional, pues es especialmente significativo. Ahí tienen los datos de alguna forma más especificados de lo que les señalaba sobre el porcentaje de convenios colectivos provinciales y la afectación superior al 50% de los trabajadores afectados, mientras que los convenios de empresa rondan el 78% y afectan a un 11% de los trabajadores en esos datos del año 2009. Esto explica, por ejemplo, que a diferencia de otros países, y ahí tienen ustedes un análisis comparado en relación con otros países de nuestro entorno, España se sitúe en convenios colectivos donde el convenio colectivo de empresa pues tiene un valor bastante reducido en cuanto al número de trabajadores afectados si lo comparamos con otras experiencias como pueden ser Francia, Italia u otros países también de nuestro entorno. Esto nos lleva a la reflexión que les señalaba sobre el papel de los convenios colectivos provinciales en nuestro país. Uno de los núcleos de la reforma, uno de los centros de reflexión de la reforma ha sido el papel que debe jugar en esa situación el convenio colectivo empresarial y en qué medida debe ser este modificado. Ya les anticipo que a pesar de las reflexiones que podamos hacer sobre ellos, resulta extremadamente complejo y de hecho yo creo que la reforma no va por ese camino en la idea de alterar o de modificar esta estructura. Siempre me gusta citar una frase de un historiador, Wallerstein, que decía que las estructuras son los arrecifes de coral de la sociedad y modificar cualquier estructura es extremadamente complicado. Modificar la estructura de la negociación colectiva de cualquier país es tremendamente complejo, tremendamente difícil y nuestro modelo, querámoslo o no, tiene en el convenio provincial un lugar especialmente significado. Este lugar significado se muestra en esta serie estadística que arranca de los años 60 en España, donde los convenios colectivos provinciales pues representaban en torno al más del 65% de los convenios y afectaban al 73% de los trabajadores, hasta los años 90, en la que se produce, como ven ustedes en ese cuadro, una reducción del número de convenios provinciales y del número de trabajadores, pero con la paradoja de que aunque el número de convenios desciende, sin embargo el número de trabajadores afectados se sigue manteniendo más o menos estable. Quiere decir que las unidades provinciales de negociación son un elemento estructural de nuestro sistema de negociación. Muchas de ellas están obsoletas, muchas de ellas son redundantes, muchas de ellas son clónicas, pero también es verdad que hay sectores de actividad y comunidades autónomas en nuestro país muy significativas, caso del País Vasco, caso de Cataluña, donde el convenio provincial ocupa un papel especialmente importante. Otro dato significativo a la hora de la reflexión: los incrementos salariales son más elevados en los convenios sectoriales que en los convenios colectivos de ámbitos de empresa. Este es un dato para la reflexión y desde el punto de vista económico este es un dato que se ha puesto de manifiesto como una debilidad del modelo de convenio sectorial, es decir, eso produce tensiones en relación con la inflación y también hace que este modelo pues tenga esta deriva que hace que algunas líneas de pensamiento sitúen al convenio de empresa en
una posición prevalente en relación con los convenios colectivos sectoriales. La negociación colectiva de nuestro país tiene una baja flexibilidad interna. Este es un cuadro que pueden encontrar también en el informe de FEDEA sobre la reforma de la negociación colectiva, pero que lo he traído aquí porque me parece especialmente gráfico. Es decir, mientras que otros países estamos en unas jornadas sobre flexiseguridad, el modelo danés de flexiseguridad es el modelo paradigmático en Europa, mientras que los niveles de flexibilidad interna en países como puede ser el caso de Dinamarca o el caso de Alemania o el caso del Reino Unido son bastante elevados, como pueden ver en el caso español son muy reducidos. Esto explica también, luego lo veremos, que una de las líneas fuertes sobre la que se está debatiendo en relación con la reforma de la negociación colectiva es dar mayor papel y mayor lugar a la flexibilidad interna, y probablemente es uno de los foros en los que esperamos que se pueda producir cierto acuerdo entre sindicatos e interlocutores sociales a la hora de llevar a cabo esta reforma. Nuestro modelo además es un modelo que arrastra cierta rigidez salarial, o una notable rigidez salarial que en determinados momentos produce situaciones poco deseadas, y el ejemplo lo tienen en este cuadro, en el que en el año 2008, si se fijan, o en el año 2009, se estaba produciendo una caída en picado del empleo, una caída en picado del Producto Interior Bruto de nuestro país, y paradójicamente se estaban produciendo incrementos salariales. Bueno, esta rigidez de modelo en este contexto económico en el que nos encontramos, pues resulta especialmente negativo desde todos los puntos de vista, tanto para empresas como para trabajadores. El modelo debe flexibilizarse, y la flexibilidad laboral, entendiendo también el componente no solo interno sino también el salarial, es una cuestión a reflexionar. Ahí está el debate, que es un debate abierto en el que las posiciones están contrapuestas sobre cómo medir las cláusulas de indexación salarial, los problemas que se han planteado en los últimos tiempos y las distintas propuestas que hay sobre la mesa en esta materia, aunque paradójicamente no parece que sea uno de los temas sobre los que se está debatiendo en la mesa sobre reforma de la negociación colectiva. Es nuestra negociación colectiva una negociación con un escaso grado de coordinación. Es decir, la articulación de la negociación colectiva es baja, y la propia OCDE, en algunos estudios que ha realizado con carácter comparado, pues así lo ha puesto de manifiesto. La media o el nivel de coordinación es bajo. En algunos estudios, en algunos de los cuales he participado en colaboración con algún otro compañero y querido amigo como el profesor Escudero, donde hemos estudiado sobre una muestra de 250 convenios sectoriales cuál es el grado de articulación, el resumen de ese análisis es también que ese nivel de articulación es necesariamente bajo. A ello se une una notable descoordinación política, es decir, el deber de influencia de las organizaciones sindicales y empresariales de ámbitos superiores sobre las inferiores es relativamente bajo, lo que indudablemente dificulta. Es decir, el problema de la articulación de la negociación colectiva no es solo un problema jurídico, es un problema también de sociología de las organizaciones y de articulación interna de esas organizaciones a la hora de imponer a las organizaciones de otro nivel, tanto sindical como empresarial, porque aquí afecta a las dos por igual, las decisiones que favorezcan una mayor vertebración de la negociación colectiva. Este es un defecto histórico y es un defecto que se sigue manteniendo y un problema a la hora de la reforma. Y finalmente, un último dato para la reflexión, que es la duración de los convenios colectivos en España. No tenemos datos fiables sobre la duración de los convenios colectivos en España. Estamos hablando de la reforma de la ultraactividad de la negociación colectiva sin tener claros los datos sobre esta materia. Estos mismos que yo les pongo aquí en este cuadro, en el que la duración media de los convenios colectivos en España se sitúa en los 2 años y medio, es un cuadro que incorpora un documento de trabajo del Banco Central Europeo sobre esta materia. En España, algún estudio reciente de Pérez Infante y otros economistas muy significados en materia de economía del trabajo dicen que no se saben cuántos convenios colectivos están ahora mismo en situación de ultraactividad. Esto es un dato, desde luego, significado. Lo que sí parece, y esto es un dato cierto, es que la duración de los convenios colectivos en España tiende a ser plurianual, o ha tendido a ser plurianual, porque con la nueva coyuntura económica es muy probable que se hayan producido ajustes y que, lógicamente, las duraciones de los convenios tiendan a reducir su tiempo de vigencia para precisamente adecuarse a estas situaciones económicas. Este sería, digamos así, la atmósfera de la reforma de la negociación colectiva. ¿Cuáles son los parámetros de reflexión que llevan a la necesidad, en un contexto como el actual, de reformar la negociación colectiva? ¿Qué propuestas caben? Insisto que dejo fuera las muy interesantes que han procedido de la doctrina y me centro simplemente en las propuestas o en las líneas de reforma que han nacido de las centrales sindicales, de la
la COE y la última conocida de FDA. Muy brevemente. La de UGT y comisiones obreras parte de una vertebración sectorial. Y ya digo que me hago aquí de sujeto artificial y probablemente algunos de ustedes tengan más información o puedan precisar tanto del lado sindical como empresarial algunas de las cosas que yo aquí señalo. Pero la idea parte, y luego volveré sobre ello, de primero partir de una vertebración de la negociación colectiva de ámbito estatal o sectorial, es decir, centralizadamente, una ordenación centralizada de la negociación colectiva, y otro de los puntos importantes del debate, luego volveré sobre ello, es la legitimación sindical a nivel de empresa. Esto yo creo que es otro de los centros del debate, la legitimación sindical a nivel de empresa. También la posibilidad de dar lugar, en los supuestos de bloqueo o de obstrucciones en la negociación, a los sistemas extrajudiciales de solución de conflictos. Es otro de los puntos del debate, el lugar que deba tener el arbitraje como instrumento de solución de esos bloqueos o de esas situaciones de conflicto. Ya se planteó en la reforma laboral que dio lugar a la Ley 35, se descartó, pero ahora vuelve a renacer la posibilidad de que se establezcan arbitrajes de carácter obligatorio para dar salidas a esas situaciones. Otra reflexión interesante es reforzar el papel de las comisiones mixtas paritarias de los convenios colectivos. Darles un nuevo impulso renovador a lo que un conocido laboralista, Canfrón, llamó la negociación dinámica, es decir, la posibilidad de que las comisiones paritarias operen como un instrumento interno que resuelva los problemas que se puedan producir en la dinámica de la negociación. Aquí las posiciones y las posibilidades son múltiples, la posibilidad de que la comisión paritaria adapte el texto del convenio, delimite el ámbito aplicativo del convenio colectivo o incluso proceda a la revisión del convenio colectivo durante el tiempo de su vigencia. Es decir, aquí, o también que sea el instrumento a través del cual se canalizan los conflictos en periodo de consultas, tanto en las modificaciones sustanciales del artículo 41.6 como en la vía de los descuelgues salariales del artículo 82.3. Y también el desarrollo de las políticas de flexibilidad interna. Luego en el resumen volveré sobre ello. En el caso de la COE, las opciones pues tienen otro perfil y otro alcance, lógicamente. La estructura de la negociación colectiva y su visión no se ve desde arriba, sino se ve desde abajo. Es decir, desde el papel fundamental de la empresa como un instrumento dinamizador de la dinámica de las relaciones laborales, un instrumento más cercano a la evaluación de la productividad y de la competitividad empresarial y, por tanto, la estructura de la negociación colectiva vista desde abajo. Las posibilidades también se han valorado el papel que pueda tener las comisiones paritarias como órganos de gestión del convenio. También se ha proclamado, y esto coincide con algún sector doctrinal también que antes he citado, la posibilidad de modificar el artículo 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Esto yo creo que ha quedado algo más de lado, y las posibilidades de descuelgues generales del convenio colectivo, no solo en materia salarial. Uno de los temas centrales, ahora volveré en el resumen a él, es el tema de la desaparición de la ultraactividad. La desaparición de la ultraactividad plantea infinidad de problemas sobre la delimitación de su alcance, de cuál debe ser el periodo de prórroga del convenio, qué debe ocurrir cuando termine ese periodo de prórroga del convenio colectivo, temporalmente qué alcance debe tener, qué efectos tiene, si debe volverse al convenio colectivo anterior de la empresa, al convenio superior, a la ley del Estatuto de los Trabajadores. Bueno, hay un arco de problemas importantes, pero es una opción, y una opción clara, de limitación de la duración. Yo creo que hay algunos ejemplos que todos conocemos, el caso del convenio de AENA y los controladores, que ha producido problemas significativos y lleva o nos lleva a este debate. E incluso se ha planteado por parte de la COE el debate sobre la supresión del acto de extensión del convenio colectivo, cuestión que pudiera tener incluso su fundamento, porque es verdad que las extensiones están cumpliendo funciones no las que estrictamente prevé para ellas la ley. Finalmente, la propuesta de CDA, que está en la reducción de la atomización geográfica de la negociación colectiva. Una propuesta histórica ha sido convertir a los convenios provinciales en de eficacia limitada. Esta solución plantea, como todos se imaginan, pues problemas muy significativos. Favorecer la descentralización y la flexibilidad interna, reducir la inercia limitando la ultraactividad de los convenios colectivos y mejorar la coordinación de la negociación colectiva. Voy concluyendo.
Dentro de este debate hay muchas coincidencias. Hay probablemente una coincidencia entre sindicatos y organizaciones empresariales en el diagnóstico del que yo partía en mi análisis. Es decir, creo que tanto sindicatos, me da la sensación, corríjanme si me equivoco, sindicatos como organizaciones empresariales están de acuerdo en que ese diagnóstico es cierto y que esos desajustes se producen en nuestro sistema de relaciones laborales y que es necesario actuar sobre ellos. Por tanto, pues el carácter disfuncional de los convenios colectivos, el reforzamiento de la articulación de la negociación colectiva, y aquí caben diversas reflexiones. Una de ellas es la necesidad de que sea la propia autonomía colectiva la que gestione y pilote la reforma de la negociación colectiva. Desde mi punto de vista, no sería muy recomendable una intervención legislativa en esta materia. Desde mi punto de vista, el renacer de un nuevo acuerdo de negociación colectiva en el que los interlocutores sociales fueran capaces de ponerse de acuerdo en las líneas maestras de reforma probablemente sería extraordinariamente satisfactorio. Me da cierto pavor, y lo he dicho en todos los foros en los que he participado en esta materia, ya son unos cuantos, que el legislador intervenga en esta materia, porque su intervención siempre tendría que estar limitada y el efecto de futuro pues podría estar condicionado. Finalmente, los debates. Pues aquí se abren muchos debates. El debate sobre la legitimación sindical en la empresa, sobre la redefinición de la ultraactividad, sobre la renovación y el papel, como les decía, de las comisiones paritarias e incluso sobre la extensión de los descuelgues salariales a otras materias que no sean estrictamente salariales. A día de hoy, y es una impresión mía, insisto, sometida por supuesto a su mejor criterio, ¿dónde parece que pueden estar algunas líneas de acuerdo en este momento, a día de hoy? No sé ahora mismo qué estarán negociando, pero ¿en dónde parece que podría haber acuerdos? Bueno, pues parece que puede haber acuerdos en materia de flexibilidad interna, en materia de innovación y adaptación de los convenios, y otro de los núcleos donde yo veo francamente difícil un acuerdo es en materia de estructura y vertebración de la negociación colectiva. Desde el punto de vista de flexibilidad interna, ¿dónde están las posiciones? Bueno, pues la posición sindical está básicamente, por lo que parece, no estoy en las negociaciones, por lo tanto me muevo por los documentos que circulan por el mundo sobre esta materia, pues la propuesta sindical parece que está en el fomento de la flexibilidad interna a cambio de una gestión sindical de esa flexibilidad interna. Parece que la idea es fundamentalmente que se generalice o se proyecte esa flexibilidad interna. Ahí la opción empresarial pues es diferenciar lo que sería la flexibilidad temporal de la flexibilidad permanente, y dentro de ese debate pues que la flexibilidad permanente temporal quedara a un margen amplio de definición por parte del empresario, mientras que la flexibilidad de carácter más permanente partiera de una negociación o de un acuerdo. Y esa negociación iría destinada, por un lado, a los ámbitos de movilidad funcional en sus diferentes dimensiones, e incluso a favorecer una mayor flexibilidad en la distribución del tiempo de trabajo, acudiendo en determinados casos y en defecto de acuerdo a situaciones de arbitraje obligatorio. Es importante señalar que desde el punto de vista de la representación sindical parece que la intervención que se pretende en la gestión o en la cogestión de esa flexibilidad interna debe ser a lo largo de todo el proceso. Es decir, que no es simplemente una intervención ex post una vez acordada por el empresario, sino que lo que las representaciones sindicales están defendiendo es que ese control se produzca a lo largo de todas las fases del establecimiento de la flexibilidad interna. Cuestión que, por tanto, pues puede plantear diversas dudas y diversas reflexiones. Desde el punto de vista de la innovación y adaptación de contenidos, pues aquí hay dos posiciones claramente definidas. Por un lado, la posición sindical, que dice que la legislación ya permite a las partes pues un margen de definición sobre la duración y vigencia de los convenios colectivos, que debe impulsarse el deber de negociar como un instrumento que haga que se produzca el acuerdo y que por tanto no se produzcan estos impases y estas limitaciones, incluso que se podría pensar en abrir los periodos de negociación antes de que expirase la vigencia de los convenios colectivos, y también se plantea la posibilidad de que se establezcan unos periodos razonables de duración
y que en caso de que estos no se consigan cumplir, intervengan las comisiones paritarias de los convenios de ámbito superior estableciendo soluciones o, en su caso, los sistemas de solución extrajudicial de conflictos. La posición empresarial pues difiere significativamente. Yo creo que la posición sobre la eliminación o reducción del alcance de la ultraactividad es una posición pues bastante sólida. Yo creo que aquí es difícil encontrar puntos de encuentro. La ultraactividad parece ser un elemento clave, la duración excesiva de los convenios colectivos, la petrificación de esa negociación, bueno, plantea problemas importantes desde el punto de vista empresarial y, por tanto, también se da como alternativo pues esa posibilidad de inicio de la negociación antes de la fecha de finalización de la vigencia y el establecimiento de mecanismos que incluso lleven a la solución extrajudicial de esos conflictos a través del recurso al arbitraje para resolver esas situaciones en caso de que el impasse se mantenga. Es evidente que es difícil esto también, porque los arbitrajes, o la lógica arbitral, tiene sus limitaciones, tal y como está configurada, y por tanto que un arbitraje se convierta en un elemento sustitutorio de lo que deberían las partes haber alcanzado, yo creo que tiene dificultades muy significativas. Concluyo ya, no les aburro mucho más, porque muchas de estas ideas estoy convencido que son conocidas por todos ustedes. Otra de las líneas es la estructura de la negociación y su vertebración. Aquí también hay dificultades específicas para llegar al alcance, porque son diferencias de concepto en cuanto a la forma de actuar. Para la representación sindical, pues debe partirse de la prevalencia de la negociación colectiva estatal o autonómica. Los convenios estatales o de nivel superior podrán reservar materias para los convenios de empresa y, en caso de establecimiento de reglas de articulación, la prevalencia debería estar desde el punto de vista sindical para los convenios colectivos de ámbito superior. En el ámbito empresarial la lógica es la contraria, como antes les decía, y por tanto se basa en una ordenación de la estructura descentralizada. El nivel más adecuado, se dice, es el nivel empresarial. El convenio sectorial queda reservado para la fijación de procedimientos, pero no para la regulación de condiciones, y en este sentido, en ausencia de convenios de empresa, se aplicaría el convenio colectivo superior, facilitando sistemas de descuelgue. Aquí es otra de las reflexiones, es decir, también una de las propuestas empresariales estaría en flexibilizar los descuelgues cuando estos se produjeran en relación con los convenios colectivos empresariales. Bueno, este es el resumen que yo les puedo hacer de esta reflexión, de esta situación. Son muchas las propuestas, es verdad que hay núcleos donde puede haber puntos de encuentro. Yo creo que el tema relativo a la flexibilidad interna es un posible punto de encuentro. Las posibilidades de intervención a través de sistemas de solución extrajudicial de conflictos y de arbitrajes que den respuesta a esta situación puede ser otro punto de encuentro. Y el renovado papel de las comisiones mixtas paritarias y su función de reordenación dentro de la negociación colectiva puede ser otro punto de encuentro. En cuanto a otras reformas de más calado y de más alcance, pues yo sinceramente demuestro mis dudas, mi escepticismo sobre un cambio más radical de la negociación colectiva y un cambio sustancial de la negociación colectiva. Y por tanto, con esas dudas cierro mi intervención y les dejo la palabra, porque seguramente, como les decía, sus reflexiones serán de mucho más interés que las mías. Muchas gracias.